Buen día, bienvenidos a InValue Views, espacio que hemos abierto en nuestra organización para compartir diferentes puntos de vista, posiciones frente a temas de interés y que van a tener impacto en nuestros sistemas sanitarios. El día de hoy vamos a conversar sobre un tema de gran interés y que probablemente venimos escuchando en diferentes escenarios, el valor. El día de hoy vamos a tener la posibilidad de conversar con Catalina, Jorge, desde esa perspectiva de los pacientes, que al final nos representan a todos nosotros en nuestros sistemas sanitarios. Catalina, Jorge, bienvenidos. Catalina es directora ejecutiva del Observatorio Interinstitucional de Cáncer de Adultos, consultora especializada en salud, fue directora ejecutiva del Observatorio de Enfermedades Huérfanas, cuenta con una amplia experiencia en la industria farmacéutica en el relacionamiento de pacientes, es administradora de negocios internacionales y cuenta con posgrados en diseño y formulación de política pública y cooperación internacional. Catalina, bienvenida. Jorge García es el CEO en la Fundación Retorno Vital, es presidente de la BioRedCol, Red de Trabajo Colaborativa y Flexible de Organizaciones de Pacientes, miembro de la nueva Junta Directiva de ISPOR Colombia, presidente entre 2020 y 2021 del Consejo Federado Latinoamericano y del Caribe de Organizaciones de Pacientes CLAICOP, es odontólogo, cuenta con una amplia experiencia en representación, veeduría, orientación y empoderamiento de los pacientes y sus familias en nuestros sistemas de salud. Catalina, Jorge, bienvenidos y vamos a dar inicio con la primera pregunta. Catalina, quisiera iniciar por ti. ¿Qué es valor para los pacientes en nuestro sistema de salud? Gracias, Diego. Bueno, pues una pregunta interesante, un concepto en desarrollo. Desde la perspectiva de las organizaciones de la sociedad civil, y esta es una invitación a que ojalá fuera la perspectiva de todos los actores del sistema de salud, y es que cuando hablemos de valor, empecemos por lo que llamamos la centricidad en el paciente. Para nosotros, desarrollar el concepto de valor implica poner primero en el centro a las personas, hablando de personas a quienes viven con una condición en salud, pero también a los equipos de salud que están alrededor de ellas. Entonces podemos acá hablar de temas muy técnicos como qué significa valor en términos de satisfacción para los pacientes, resultados clínicos al utilizar una terapia, una tecnología en salud, pero también tenemos que hablar de impacto en la sostenibilidad del sistema de salud, en el sistema de salud del uso de este tipo de tecnologías. Hablamos de temas técnicos como años de vida ajustados por calidad, todo esto, pero realmente también hay un concepto de valor que no podemos dejar por fuera cuando se hace una evaluación, y es cuál es el valor social que puede agregar una tecnología a un paciente y a su familia. Entonces la invitación es a mirar, y el reto que tenemos como sistema, la Agencia de Evaluación de Tecnologías en Salud, quienes participamos de estos procesos, es cómo podemos generar evidencia alrededor del valor social que puede llevar una tecnología a un paciente, a su familia y a su entorno. Es una discusión, como decía al inicio, supremamente interesante, donde tenemos que avanzar mucho también desde las organizaciones para poder generar metodologías que nos lleven a esa evidencia que pudiéramos demostrar en esos espacios de participación, más allá de solamente lo técnico y lo que ya se ha desarrollado de años de vida ajustados por calidad, índices de satisfacción, resultados terapéuticos, sobrevida global o sobrevida libre de progresión, todos estos temas pues que como indicadores existen ya y que son tan técnicos, pero nuestro valor también está en estos espacios, en llevar la voz de la experiencia de una persona que vive con una enfermedad y a la cual una terapia, si bien de pronto no tiene unos resultados supremamente efectivos en cuanto a sobrevida libre de progresión, pero valor para una persona puede ser, por ejemplo, poder amarrarse unos zapatos, poder caminar una cuadra más de lo que caminaba antes sin fatigarse, todos estos elementos que son tan importantes en la calidad de vida de una persona. Muy bien, Catalina, mil gracias. Creo que han surgido varios elementos de gran interés. Y bueno, Jorge, ¿qué opinas? ¿Qué es valor? No, yo creo que es bastante claro lo que acaba de mencionar Catalina. Valor
Yo creo que empecemos por el principio de que valor es muy diferente al costo, ¿no? A veces no podemos desentender un poco lo que se define valor versus costo. A veces decimos que el valor está en moneda, en cash, y lo que nosotros definimos claramente para nosotros el valor va mucho más allá del valor económico, el costo, el cash, de lo que es una tecnología. Y bueno, Catalina acaba de mencionar varios aspectos que tienen mucho que ver y el valor para los pacientes, digamos, desmenuza muchos factores, ¿no? Uno de esos es precisamente qué piensa el paciente, qué es lo que valora efectivamente ese concepto valor. A veces desgastamos mucho ese concepto también porque no lo entendemos. Los pacientes, el concepto valor está muy disgregado en muchos conceptos de lo que hablamos, por ejemplo, con un médico. Por ejemplo, hablarle al médico de una manera muy coloquial, eso tiene valor. Cuando somos atendidos en centros especializados, con varias especialidades o con varios medios de lo que tiene que ver con salud, a veces se entiende que eso es valor. Entonces, muy interesante que dentro de toda esta metodología de lo que se denomina valor, es interesante dar esa disgregación de lo que se puede entender por el tema valor. Mil gracias, Jorge. Catalina, creo que los dos han mencionado unos elementos absolutamente valiosos y que me hace pensar justamente en algo que desde Invalio venimos impulsando en todos los planos en donde trabajamos y tiene que ver con el pragmatismo responsable, de cómo llevar esos elementos complejos que terminan justamente desdibujándose a veces por no lograr materializarlos, y ahí creo que tenemos un compromiso grande entre todos para lograr impulsar que esa complejidad se traduzca en hechos reales y materializables en beneficio justamente de nuestros pacientes. Vamos a ver entonces, Jorge, quisiera preguntarte qué agrega valor en la prestación de los servicios, en línea con lo que hemos mencionado. Bueno, más allá de qué agrega valor, es lo que nosotros entendemos que en cuanto a la atención definitivamente tenemos que entender qué es lo que genera valor. El valor puede ser, por ejemplo, un simple saludo en la mañana, cuando una persona viene de un lugar muy apartado del país y tener que llegar a estos centros de atención muy lejanos y el tener que recibir una cara amable, eso genera valor. Ese es el principio básico de lo que podemos entender como algo de valor en lo que tiene que ver con la atención. Los otros puntos es lo que pasa al interior, intramuralmente, qué encontramos nosotros como valor. De pronto, el tiempo, el tener menos tiempo en un centro de atención donde están lleno de personas con diferentes condiciones de salud, eso también es algo que se debe entender. Entonces, para poder medir lo que se define en estos términos, creo que es importante empezar a buscar cuáles son las metodologías con las cuales a los pacientes les vamos a medir esto es lo que se denomina el valor, ¿no? Entonces, esas encuestas, a veces llegar a un espacio y lo primero que uno puede encontrar es una cara amable, pero también una información clara, precisa, concisa, para que podamos llegar a definir esos términos, es un poco complejo. Yo creo que cuando llegamos a estos puntos es lo más difícil. Hay que preguntarle a la gente, hay que acercarse al paciente, ¿sí? A ver, hoy en día, ¿cómo se está midiendo valor? Es lo que se piensa allá. El valor está allá como en la nube, uno dice, ay, valor, qué bonito. Pero la definición es algo que tenemos que construir entre todos los actores. Y yo creo que lo importante aquí es escuchar también la otra parte. No solamente el paciente, sino también escuchar a los profesionales que atienden a los pacientes, porque ellos contribuyen a un proceso de lo que tiene que ver con la construcción del valor. Ok, Jorge, mil gracias. Catalina. Bueno, sí, lo resalto y retomo lo que dice Jorge. Definitivamente, para entender qué agrega valor a un paciente hay que empezar pues por escucharlo y por entender más allá del cumplimiento de un indicador que representa una mejor experiencia para una persona que tiene que visitar, sobre todo para aquellos que visitan frecuentemente los servicios de salud, para las personas que viven con una enfermedad crónica, donde yo
pues partiría el tema de la humanización en el servicio. O sea, yo creo que si hay un factor que agrega valor para un paciente, es que se ha entendido desde sus necesidades, no solamente básicas, sino también más profundas, y la humanización del servicio que está representada no solamente en un acto médico, sino la humanización en el servicio de navegar un sistema de salud que es complejo, que muchas personas desconocemos, y que los trámites administrativos, que muchas veces se vuelven una barrera, pues digamos de qué manera quienes están en el aseguramiento y en la prestación pueden ayudar a facilitar todo ese recorrido y esa experiencia del paciente dentro del sistema. Valor puede ser estar en una sala de espera cómoda, en condiciones dignas, ¿no? Digamos, desde el punto de farmacia, el punto de atención, al momento de esperar una consulta con un médico, con un profesional de la salud, en qué condiciones se está dando esa espera. Todos esos temas, digamos que pues son críticos, aunque no los veamos de manera así, dentro de la experiencia del paciente, son los que le agregan valor. Agrega valor, por supuesto, pues que la tecnología a la que está accediendo el paciente tenga el menor impacto en cuanto a eventos adversos, en su calidad de vida, todos esos factores que también son importantes, pero digamos que eso ya está como más documentado dentro de las metodologías de evaluación de valor y todo esto. Sin embargo, a lo que sí invitamos desde las organizaciones de la sociedad civil es que también demos una mirada y escuchemos en esos puntos de la experiencia del paciente, más allá de lo técnico, que le agrega valor a él dentro de su recorrido, dentro de su experiencia. Ok, Catalina. Dime, Jorge, adelante. Bueno, yo digamos que yo agregaría algo a lo que estaba mencionando Catalina, pero también hay que no solamente hablar del paciente, creo que es importante también entender lo que piensan los demás, pero aquí hay un actor muy importante que también está dentro de esa interacción con el paciente permanentemente, y es el cuidador. Entonces hay que entender que el valor no solamente está en el individuo, sino el entorno en el cual se desenvuelve, ¿ya? Entonces, por ejemplo, sí entendemos que el paciente es el centro del sistema, como lo dice Catalina, pero también hay un entorno el cual a veces lo desligamos, y a ellos también les genera ese término de valor bastante. O sea, a ellos les suena mucho, por ejemplo, que cuando entre el paciente a la consulta médica, también puede ingresar el cuidador o el familiar, o como lo quieran llamar. ¿Por qué? Porque eso le va a generar esa adición de lo que es entender cómo es su condición de salud, cómo tratarla, y que a veces uno está viendo tantas cosas como usuario del sistema, como paciente, que se pierde dentro de esa atención, y seguramente ese cuidador necesita estar allí. Pero también a mí me gustaría que dentro de ese término de valor, cuando hablamos con el médico, con la enfermera, también entender qué es lo que ellos también necesitan para que generen una adición a eso, lo que se puede definir el valor. Yo creo que esa terminología está dentro de un entorno mucho más amplio que solamente en el paciente, porque en la medida en que identifiquemos a cada uno qué es el valor que tiene dentro del sistema, eso genera mayor empatía y genera unos mejores resultados para lo que hablamos el día de hoy, que es el paciente. Y bueno, si me lo permiten, yo agregaría también un tema, y es que es importante ver a los pacientes no solamente con la etiqueta de pacientes, sino de personas, ¿sí? Personas que tienen necesidades que van más allá de el acceso a una terapia, ¿sí? Personas no solamente etiquetadas como alguien medicalizado, sino personas con muchas dimensiones en lo emocional, en lo social, en lo económico, ¿sí? Personas que hacen parte de un entorno, como lo decía Jorge, de una familia, de un entorno laboral, todo esto. Entonces, en el momento en que estamos haciendo esa definición de qué genera valor, tengamos en cuenta también esas otras dimensiones de la persona, porque muchas veces donde vemos reflejado el valor puede que no sea en el resultado clínico, como lo decía yo antes, sino en alguno de esas otras esferas de la vida de la persona, que va más allá de una condición en salud. Ustedes me han hecho pensar en algo que generalmente ocurre en procesos de educación, capacitación que entregamos a nuestros clientes, tomadores de decisión, profesionales de la salud, en donde formulamos preguntas orientadas a ver de qué manera entregan valor o consideran que se debe entregar valor desde sus diferentes perspectivas.
y esa pregunta generalmente se responde desde el rol que cada uno asume dentro del sistema, y hacemos un ejercicio reflexivo en el que en la siguiente pregunta lanzamos los mismos elementos que pueden estar asociados a la determinación de valor, pero les hacemos pensar en que ya no tienen ese rol dentro del sistema, sino que son pacientes. Y generalmente tenemos unos silencios reflexivos que nos gusta dejarlos sobre la mesa, porque muchas veces perdemos de vista que somos pacientes también, que tenemos ese rol de asegurador, de prestador, de gobierno inclusive, y perdemos de vista que nos convertimos en pacientes. Eso me lleva entonces a formular la tercera pregunta, y es la siguiente: ¿qué elementos consideran ustedes tiene el mejor journey para el paciente? ¿Cuál de los dos de pronto quiere iniciar? Arranca, Katy. Bueno, pues el mejor journey para el paciente debe estar concebido desde la centricidad nuevamente en el paciente. Es algo que se ha vuelto un eslogan, pero que tenemos que ver de qué manera hacemos de ese eslogan una realidad. Entonces es entender que el journey del paciente empieza no solamente cuando él tiene un contacto con su servicio en salud, sino incluso desde antes. Cómo hay facilitadores y cómo entendemos la experiencia que vive el paciente, primero como usuario del sistema, ¿cierto? Y qué elementos le estamos dando a ese usuario para que conozca su sistema, para que se eduque en salud, para que entienda la corresponsabilidad que tenemos todos frente a nuestros propios procesos en salud, los temas de autocuidado. Entonces, para mí, esa experiencia inicia primero como ciudadana, como usuaria, como persona viva, que en algún momento puede requerir un acceso al sistema de salud. Posteriormente, ya pues cuando ahí sí acudimos al servicio en salud, que encontramos qué tan fácil es navegar en el sistema, qué tanta información tenemos, qué tan fluido es, qué facilitadores existen dentro de ese recorrido que tenemos para tener una mejor experiencia. Lo decía ahorita Jorge, por ejemplo, el facilitador ayer para él fue que le pusieran más anestesia, ¿sí? Eso le dio tranquilidad, le dio seguridad, lo ayudó. Son temas pues que pueden ser muy simples, pero que tienen una gran influencia en la experiencia que tenemos como usuarios en el sistema de salud. Y también un momento muy importante que es posterior al uso del sistema, ¿sí? Que sea tenida en cuenta nuestra voz, que sintamos que nos están escuchando, que evalúan nuestra experiencia dentro del sistema. Entonces, que alguien nos pregunte cómo nos fue, que nos llegue una encuesta de satisfacción, algún tema también posterior al uso del servicio en el sistema de salud, creo que también es un momento muy importante. Es crítico que dentro de todos los momentos nos sintamos escuchados, bien informados, que la información sea clara, sea veraz, sea oportuna. Y algo que yo considero que es un reto, y es cómo podemos entender y construir esos journeys de los pacientes teniendo en cuenta que no todos estamos en las mismas condiciones, es decir, que tengan enfoques diferenciales esas rutas o esas experiencias del paciente, teniendo en cuenta que existen grandes diferencias. Somos un mismo país con 5 países diferentes adentro, que tienen diferencias en infraestructura, de acuerdo a la región donde nos encontremos, que tenemos diferencias culturales, que tenemos diferentes preferencias, ¿no? Todos esos factores que son propios de la persona deberían ser tenidos en cuenta cuando los actores del sistema de salud están construyendo una ruta o un journey o un tema así, digamos, que enruta a los pacientes. Pero creo que algo en lo que fallamos como sistema es que son journeys construidos muchas veces desde una oficina, de una persona en una ciudad capital, que conoce pues cómo funciona el sistema en esas ciudades capitales, pero que desconoce y que no se están adaptando y ajustando esas rutas y esas experiencias de los pacientes a los contextos y a las realidades que existen en las diferentes regiones del país. Eso que acaban de mencionar es sumamente interesante, y es justamente, creo yo, uno de los principales retos que tiene nuestros sistemas sanitarios, y en este entorno, particularmente en Colombia, que hablamos tanto de reforma por estos días, probablemente lograr construir un journey adecuado, considerando ese enfoque diferencial, no solamente desde lo económico, cultural, sino también desde lo territorial, como ustedes lo han mencionado, resulta algo fundamental y tal vez uno de los retos más grandes que podemos tener en cualquier sistema sanitario: entregar un journey para nuestros pacientes
que recoja esos elementos que ustedes muy bien han mencionado. Pues yo creo que el tema del journey es algo que está implícito. Desafortunadamente, la situación es que el sistema y los sistemas de salud en el mundo les falta esa interoperatividad para poder identificar qué es ese journey que necesita el paciente. Pero ahí digamos que puedo decir, en Colombia se ha avanzado mucho en eso. Yo creo que esto es uno de los sistemas de salud. Y cuando uno tiene comparadores, ¿sí? Hablando del término de comparabilidad con los otros sistemas de la región, uno se da cuenta que el sistema de salud en Colombia tiene mucho de ese journey que necesita el paciente, ¿no? Claro, hay que ir afianzando, hay que ir robusteciendo muchísimo más de eso, pero creo que se han dado pasos muy importantes en esto. Yo creo que aquí lo importante es poder que cada uno de los que están dentro de esa ruta se hablen, ¿sí? Esa interoperatividad para todo lo que tiene que ver para el paciente tiene que estar conectado, ¿sí? Porque de nada me sirve, por ejemplo, estar aquí con mi endocrinólogo cuando por ejemplo, si tengo una patología oncológica no está en conexión, pues esa ruta definitivamente no existe. Desafortunadamente, eso es lo que de pronto hace falta dentro del sistema de salud. Sí, más allá de lo que puede generarle al paciente, por ejemplo, el tener que desarraigarse de su ciudad, de su lugar donde vive, porque le toca dejar a sus hijos para irse a atender un cáncer de mama que no es de un día ni de 2 días, sino que son meses enteros. Esas situaciones son las que hay que empezar a, como dice Catalina, en el tema de hacer ese enfoque diferencial, ¿sí? No se puede atender al paciente, a cada individuo o a su entorno de una manera desagregada. Hay que entenderlo en su contexto, en su conjunto. Y yo creo que en eso hemos avanzado muchísimo, pero hay que empezar a entender un poco más qué es lo que de verdad, hablar con el usuario, con su familia, con su entorno, con sus vecinos, qué es lo que ellos le dan ese valor, qué es lo que generan a ellos esa ruta de atención. Porque a veces la ruta de atención es hasta la misma red de apoyo, hasta el mismo vecino al que le dice, oye, tómese eso. No, error garrafal. Catalina, Jorge, con la despedida y un agradecimiento, un mensaje final para las personas que nos escuchan y que nos ven en Invalue Views. Adelante. Todo lo que estamos hablando el día de hoy es un compromiso de comunidad, de sociedad. Esto no lo pueden hacer ni solamente los médicos, ni los expertos, ni ustedes como empresa. Todos tenemos que aportarle a esto. Definitivamente el componente social, el componente cultural, el componente de salud es un proceso de construcción colectiva. No depende solamente de la gobernanza. Y aquí es donde todos tenemos que hacer parte de ese proceso de construcción. El valor solamente lo podemos dar en la medida en que entre todos podamos interlocutar, escuchar, por ejemplo, construir esas metodologías importantes, esas encuestas en las cuales le pueda decir, venga, ¿qué es lo importante para usted? Seguramente para cada individuo es diferente. Entonces, para podernos aproximar a esa definición de lo que es valor, porque es que en Colombia todavía estamos debatiendo qué significa ese valor. Entonces, sería ese como mi mensaje concluyente de este espacio y agradecerles nuevamente por la invitación. Gracias, y bueno, me uno, creo que la solución no la tiene un actor del sistema de salud, sino la tenemos que construir entre todos. Como pueden ver, nosotros hemos venido pues formándonos, capacitándonos para tener mejores herramientas para representar la voz de los pacientes en estos y otros espacios. Nos hace falta, digamos, metodología y herramientas que nos permitan llevar y construir esta voz, sistematizarla o convertirla en algunas herramientas que nos permita ser mucho más efectivos en los momentos en que vamos a intervenir con nuestra participación ante tomadores de decisión, ante hacedores de política pública, y la invitación que les hacemos desde allí es a que nos sigan acompañando en este proceso de profesionalización, de volvernos más técnicos y de tener cada vez herramientas más robustas que fortalezcan nuestra voz en esos espacios que son claves, pero bueno, reconociendo que este tipo de espacios ya donde hablamos, donde podemos expresarnos y llevar nuestros puntos, y ustedes nos escuchan de manera tan atenta para que esto luego se convierta en algo, ¿cierto? Porque sabemos que cuando participamos en esto no es solamente pues para que ustedes hagan un video y lo publiquen, sino para que detrás de esto pasen cosas.
ya es un avance muy grande para nosotros tener este tipo de interacciones. Les agradecemos muchísimo. Es un gusto contar con su participación. Esperamos que se puedan conectar al próximo InValue Views. Un abrazo. Muchas gracias.